Doctora Perla, muchas gracias. Y en este momento vamos a ver qué es lo que veremos en actividades de esta sesión. Bueno, primero pues, ya te dimos la bienvenida y a todos los participantes darles esa bienvenida por tomar este módulo. Y dado que vamos a tener una pequeña interacción en lo que viene siendo este tema, me gustaría ver si fuera posible que me pudieran describir así brevemente la experiencia que ustedes tengan en el caso de materiales compuestos o bien en el caso de procesamiento de materiales o de plásticos y si tienen alguna experiencia en envases. Esto es con el objeto de que pudiera yo ubicarme mejor en alguna explicación que sea requerida en este tema. No sé si alguien quiere comenzar. Podemos comenzar con la parte del norte del país. Si hay alguien que esté por el norte, alguien que esté por el Golfo, más o menos, que pueda darnos su experiencia. ¿Del centro hay alguien? ¿Del centro del país? Hablamos de los estados del centro. Sí, de Buenos Querétaro. días, Buenos días. ¿Alguna de experiencia que Tamaulipas. tengas de Tamaulipas? Tamaulipas, ¿qué experiencia tienes, compañero, en procesamiento? Eh, en el año pasado participé en un verano de la investigación científica. Ujú. Fui a la Universidad de Guadalajara, Perfecto. específicamente al CUSEI, Ok. y hay un laboratorio de procesamiento de polímeros. Ahí estuve haciendo mi estancia durante 2 meses. Y bueno, yo la verdad al inicio no sabía a qué iba. Nada más sabía que iba a trabajar con polímeros, no sabía que iba a trabajar con compuestos. Ujú. El proyecto en el que estuve trabajando era un compuesto de polietileno con nylon. Ujú. Este, Aprendí a procesar por extrusión, también a caracterizar el material, hacer pruebas mecánicas y pues bueno, procesar la información. Muy bien, muchas gracias por compartirlo. Por ¿Alguien más que cierto, te... mi nombre es Jorge, perdón. Hola, Jorge, Soy mucho Jorge, gusto. sí. Mucho gusto, Soy del Jorge. Tec de Madero. El té de madero, excelente, Sí, muy bien, muy bien. gracias. Eh, ¿Hay alguien en el grupo que haya tenido alguna experiencia en envases, por favor? Si alguien me puede comentar. Hola, sí, sí se escucha. Creo que no se escucha mi micrófono. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo soy Fernando. Estuve trabajando un año en investigación y desarrollo para Bayersdorf y me dedicaba al desarrollo de empaque y también tenía que hacer muchas pruebas de compatibilidad, como usted menciona, en envasado, sobre todo. Y la mayoría del tiempo trabajé con laminados que por una parte los podríamos ver como materiales compuestos, supongo, porque van varias capas de materiales y tienen que interactuar uno con otro. Y pues sí, fíjese que me llamó mucho la atención que dependiendo del arreglo o de incluso del grosor de cada capa, dependen las propiedades del envase en sí al final. Por ejemplo, la permeabilidad al oxígeno, la permeabilidad al agua y todo ese tipo de temas me interesaría mucho verlos un poquito más a fondo aquí con usted. Claro que sí, lo vamos a ver con detalle en una de las sesiones que tenemos preparada precisamente para eso. ¿Alguien más que guste comentarnos su experiencia, por favor? Bueno, si no, pues vamos a continuar. Bien, seguramente para la parte de los envases es muy importante en toda nuestra vida diaria, de hecho. El objetivo de este módulo, para compartirlo con ustedes,
es el que ustedes puedan adquirir un conocimiento sobre las diversas tecnologías que se están empleando para la fabricación de envases, embalajes, principalmente elaborados en plástico. Ese es el objetivo de este módulo. Y aquellos materiales compuestos que son de matriz polimérica. En el primer tema que hoy vamos a ver sobre las generalidades y las funciones de los materiales para envases y para embalajes. Los objetivos particulares de este primer tema son que ustedes conozcan e identifiquen las funciones del envase, conocer la importancia de los materiales con los cuales se fabrican ese tipo de envases. Me voy a enfocar mucho en la parte de alimentos, que es donde está el gran mercado de estos. Conocer los materiales plásticos que más se utilizan, ¿sí? Y así como la producción de embalajes, que pueden ser no solamente para alimentos, sino para muchas otras aplicaciones. Esto con un poco de énfasis en lo que son propiedades y la influencia que pueden tener algunos de estos al medio ambiente, que también vamos a tocar de manera muy corta por el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo estamos pensando esta presentación? Bueno, vamos a ver primero lo que son definiciones, vamos a ver lo que son funciones primarias del envase, unas generalidades de la importancia del envase, el empaque y el embalaje, que nosotros manejamos indistintamente cuando cada uno de ellos es diferente. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Los diferentes niveles de envase y de empaque y de embalaje que también existen. El papel del envasado y conservación de alimentos, los factores que causan el deterioro de los alimentos, los riesgos que pueden existir en los envases, porque pues, corren también un riesgo durante su uso, los diferentes materiales para envases y la innovación que van teniendo estos. Vamos a hablarlo de manera muy general. Y pues vamos a dejar una actividad que ya está puesta en el sistema, que ustedes pueden accesar. Bien, pues vamos a dar inicio. Como definición en el Instituto Internacional de Envases, por sus siglas en inglés en PI, se define el envasado como esa acción de poder colocar un producto, digamos así, encerrado, ya sea con una envoltura, una bolsa, una caja, una lata, una botella, etc. Esto para poder realizar funciones primarias de ese envase. ¿Ok? Para que pueda un recipiente o contenedor ser considerado envase, debe de realizar una o más funciones primarias. Estas funciones primarias son las que ustedes van a ver del lado izquierdo, es decir, deben presentar al producto, deben proteger al producto, deben preservar al producto, deben tener obviamente una parte económica, ¿sí? Y también una conveniencia. Esto es lo que Robertson resume en este libro de Food Packaging, que se los recomiendo mucho a aquellos que estén enfocados en esta parte. Es un buen libro, está disponible en línea en algunos casos y si lo pueden conseguir o comprar es también muy interesante. Pues ha habido innovaciones en ese sentido, algunos cambios, y algunos otros autores ponen como funciones del envase el esquema que ustedes ven a su derecha. Ahí pueden ver que las funciones del envase pueden tener funciones básicas y funciones de venta. Aquí ya está un poquito más a mercadotecnia. Son muy similares las funciones básicas y las funciones de venta, como ustedes pueden ver, ya están más al marketing. Promocionar, crear una imagen, comunicar, poder hacer una diferencia entre un producto y otro, ¿sí? Entonces, esto es lo más nuevo que existe, podemos decir, en ese sentido de clasificación de las funciones primarias de los envases. Vamos a verlos un poquito a detalle
en la clasificación de Robertson, porque es una persona más científica, más seria en lo que nosotros manejamos normalmente como investigación. Cuando hablamos de protección, estamos hablando del objetivo de que es el de proteger el producto contra una contaminación, un deterioro, un daño físico o un cambio químico que pudiera generar también un cambio biológico al producto que está encerrado en ese envase, ¿verdad? Otro aspecto de función importante del envase es la comunicación. Debe haber en el envase una información o instrucción relacionada al producto. Esto es una norma que ya se está implementando en prácticamente casi todos los productos que tenemos en nuestro país. Ya no digamos internacionalmente, que ellos ya lo habían establecido, pero ahorita en México ya se requiere que tenga una información lo que se está expendiendo o se tiene en un envase. La conveniencia, obviamente, es otra función, que es el fácil acceso, la fácil disponibilidad que se puede tener del producto, la visibilidad del mismo, que pueda en un momento dado, si abro el producto, poderlo volverlo a cerrar, o sea, para su consumo posterior. Otro de las funciones es la contención, que el contenido que guarde sea de manera segura hasta el uso en que llegue a nosotros, ¿sí? Pasando por todas las cadenas de transporte o de logística que también se conoce. Y recientemente a esas funciones se le han agregado el de trazabilidad. Fíjense que es muy interesante que actualmente está viendo esa tendencia. Ustedes pueden seguir, si ustedes van a comer una hamburguesa en Europa o algo así, ustedes pueden decir que, oye, ¿desde dónde vino? ¿Desde qué vaca vino? O sea, es algo muy novedosa. Y es esa habilidad que puede tener el producto para ir identificando cómo ha seguido las diferentes etapas de producción del mismo. Actualmente, pues hay muchos productos que tienen este indicador de manipulación, es decir, muchos productos ya vienen con sellos de garantía, con seguros en las tapas, con el objeto de que sean inviolables para que no se vayan alterando. Más que en nuestro país ha habido mucha alteración de algunos medicamentos por este tipo, en donde se colocan productos que no son los indicados y pueden llegar al consumidor con el consiguiente riesgo. ¿Perdón? Bueno, continuamos. Okay. Bien, vamos a entrar un poquito a generalidades. Un envase son esenciales para que atraiga al consumidor, ¿verdad? Eso es importante. O sea, aquel envase que no atrae al consumidor prácticamente pues, no va a tener el éxito del mercado para poder comerciar el producto. Y por otro lado, sin el envase, sin una seguridad y por lo tanto la calidad del producto o del alimento se estaría comprometiéndose porque pues prácticamente se requiere seguridad de estos. Entonces el envasado va a cubrir una serie de tareas que están en las funciones del envase propiamente dichas. Proteger los alimentos de una contaminación exterior o un deterioro que pueda ser. Facilitar el transporte de estos y el almacenamiento y proporcionar una medición uniforme del contenido. Esto es lo que en serie involucraría el envasado de un alimento. Esto obviamente ya en empresas muy grandes que ya tienen marcas establecidas, ellos han precisamente colocado estándares en sus envases, en sus productos, con los cuales se determinan la cantidad que uno consume. Seguramente ustedes se habrán preguntado, ¿y por qué la lata es de 350 mililitros?
o la botella es de 350 mililitros. ¿Quién pone esos estándares? Bueno, pues esos estándares en algunos casos, un poquito escudriñando la idea, era porque era la forma del diseño de la botella y por eso se colocó en ese volumen. Eso es lo que dicen las referencias. Pero en otros casos hemos visto que a lo largo del tiempo los consumos han aumentado. Ahorita ya no consumimos las botellas de normalmente, bueno, sí existen en el mercado de 355, pero también ya ahorita la tendencia es a consumir medio litro, a consumir 1 litro, litro y medio, 2,5 y así por el estilo. O sea, para aumentar el consumo. Además, dentro de lo que viene siendo el envase, viene mucho el aspecto de publicidad. Y eso es muy importante en el sentido para el productor, porque al comerciante, a todo lo que viene siendo la cadena, porque esto le va a dar mucho acceso a todos los consumidores. Entonces, esto hace que el mercadeo pues sea lo más masivo posible. ¿Okay? Algunos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de envases muy atrayentes, es como los que se presentan aquí en la parte inferior, en las imágenes. Este es un tipo de yogur que viene siendo prácticamente, lo puede ustedes aplastar y el producto puede ir saliendo y puede ser consumido. En el otro caso es un cilindro que tiene galletas en el interior. Cuando uno quita la tapa, prácticamente se abre y ustedes pueden ir consumiendo o podemos ir consumiendo la galleta. Y esto es parte de la innovación que va habiendo en los envases y pues también en la parte de materiales, con los cuales se buscan que sean útiles y atrayentes y convenientes propiamente al consumidor. Bien. En la importancia de envase, empaque y embalaje de un producto, las encuestas de mercadotecnia son muy importantes de tomar, de considerar. Muchas veces estas van a indagar las preferencias que va a tener el consumidor hacia cierto tipo de producto. Y esto con el objeto de que se puedan colocar características que atraigan al consumidor. En dos aspectos que pueden darse en un envase es primero el exterior y en segundo la calidad y la mercadotecnia que agrupan el envase. ¿Sí? Productos por lo general que se comercializan utilizan estrategias de comunicación eficientes y competitivas, por supuesto, y buscan de alguna forma transmitir esa información a través del envase. Y esto es con el objeto de que el consumidor en unos cuantos segundos pueda ser atraído por ese diseño. A esto le llaman algunos diseñadores del envase la guerra de la atención. Es que decir que desde los anaqueles, donde le llaman trincheras, en un supermercado, en una tienda, puedan llamarle la atención al consumidor. Aquí vemos dos ejemplos así muy, muy, muy característicos. Este empaque para botella de vino y el otro muy característico. Vean la forma en que se diseñó este empaque este envase para tenis. O sea, muy, muy característico, ¿verdad? O sea, en fin, esas son para que ustedes vayan desarrollando o vayan viendo este tipo de características que pueden desarrollarse en envases y en empaques. Y haciendo un poquito de énfasis en la diferencia, como ya lo mencioné, empaque, envase y embalaje. Es ahorita donde vamos a entrar a este tipo de definiciones. Bien. Vamos a ver la primera. ¿Qué entendemos por envase? Para entrar bien a la definición. Aquel material que contiene o guarda un producto y forma parte integral del mismo.
que además le va a servir de protección a la mercancía para distinguirla de otros, ¿sí? A eso es lo que conocemos como envase. En forma estricta, conocemos al envase como aquel recipiente, lata, caja, envoltura, película o recubrimiento propio que puede tener el producto, que se utiliza para contener a ese artículo. ¿Ok? Aquí tenemos los ejemplos claros, pues la botella de Coca-Cola, la botella de salsa katsu, un simple CD, ¿sí? El producto es el CD, el envase sería esa cubierta o esa cuja donde se guarda el CD, o simplemente una lata. Ese es el envase. El tip para poder distinguir un envase es que esté en contacto directo con el producto. Esa es la forma en que uno puede distinguir rápidamente envase. ¿Ok? Vamos a pasar a las siguientes características del envase, antes de pasar a otro concepto. Capacidad de contener, de proteger, identificar todo lo que habíamos mencionado ya anteriormente como funciones. Las dimensiones, es muy importante, la forma, el tamaño y la ergonomía también, que sea fácil para el consumidor. Las unidades en las cuales se está presentando, en volúmenes, gramos, en fin. Resistir esa manipulación, transporte o distribución comercial. Muy importante que se adapten a las líneas de producción y de envasado automático. Eso es muy importante cuando uno diseña un envase. Otro punto son las legislaciones vigentes. A veces no solamente nos aplicamos a legislaciones nacionales, tenemos que ir a legislaciones internacionales. Y otra, aunque no es una regla totalmente, contar con el precio adecuado y de oferta comercial del producto. A veces el envase, sí es cierto, tiene un costo, pero este tiene que ser mínimo en comparación con el producto. Sin embargo, hay casos diferentes en donde el envase a veces tiene más costo que el propio producto. La siguiente definición que vamos a ver es empaque. Es cualquier material que puede encerrar a un artículo con o sin envase. Esto con el fin de preservarlo y de realizar su entrega o facilitar su entrega al consumidor. El objetivo del empaque es proteger al producto, el envase o bien a ambos. Y es además un promotor del artículo dentro de esta cadena de distribución. ¿Ok? Si estamos en este concepto tratando de lograr esta analogía con el anterior o usarlo, tenemos aquí algunos ejemplos. Pueden ustedes ver que en la bolsa de dulces, de chocolates, mejor dicho, el envase sería el papel aluminio que esté encerrando al chocolate. Y el empaque sería esa bolsa en la cual están dentro los chocolates. En el caso me parece que es un tequila, o es esta bebida, una bebida alcohólica, el envase es la botella. Y el empaque puede ser esa caja o esa bolsa, ¿sí?, que está conteniendo a la botella. ¿Sí? Mismo caso es el que vemos en el centro. Esas toallas de limpieza están dentro de una bolsa, ese es el envase, y la caja en la cual están estas sería el empaque. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la tercera y última definición. El embalaje es diferente a los anteriores. En el caso del embalaje, todos los materiales, procedimientos o métodos que nos puedan servir para presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar un producto o una mercancía, estos serían parte de lo que le llamamos embalaje. Un embalaje debe contar con los requisitos de ser resistente, de proteger al producto,
tener impermeabilidad, higiene, adherencia, entre otras características. Y además de demostrarlo por tener las ventas o tener alguna información del producto que se está transportando. Informar de esas condiciones, de los requisitos legales, en fin, creo que alguno más que uno ha recibido algún paquete y generalmente lo que viene del exterior es el embalaje. ¿Ok? Bien, ya hemos visto 3 definiciones que usamos, como les comenté al principio de esta sesión, de manera indistinta: envase, empaque y embalaje. ¿Alguna pregunta con respecto a estos términos? Estoy a sus órdenes. Estos son del 19, del 16. ¿Estás ¿No hay seguro? ningún problema? ¿Podemos continuar? ¿Seguro? No hay confusión en los términos porque lo vamos a estar manejando y pues no quiero que vayan a tener confusión. ¿Ok? Vamos a continuar entonces. Viene un ejemplo. Puse 2 ejemplos en la presentación para que ustedes puedan ir interpretando estos ejemplos. Tenemos el caso de una simple cajetilla de cigarros. Aquí vienen las preguntas claves. Si hay una buena comprensión de los conceptos, la idea es que ustedes puedan distinguir el envase, el empaque y el embalaje. O sea, quién es quién de esos 3. ¿Algún voluntario? Hola, bueno, Hola. Adelante. nada más voy a cambiar la bocina porque luego se crea el eco. Ok. Ya está. En este caso, yo creo que el envase es la caja tal cual. Ujú. El empaque sería en sí la caja con los gráficos que hacen publicidad y el plastiquito que está envolviendo la caja para protegerla del exterior. Y el embalaje es lo que no me queda muy claro. Yo estoy acostumbrado a ver el embalaje en cajas de cartón grandes que llevan varios empaques adentro. Efectivamente. Muy bien, gracias. ¿Cuál es el material que está en contacto directo con en este caso el producto es el cigarro, ¿verdad? Sí, Estamos claros, ¿verdad? El cigarro sería sí. el producto. Muy bien. ¿Cuál es el material que está en contacto directo con el cigarro? Hola, buen día. Buenos días. Considero que es el papel como de aluminio que está en contacto con los cigarros. Mm, Perfecto. O Muy bien. No, está el excelente. empaque sería la caja de cartón y el embalaje sería la bolsita de plástico. Muy bien, muchas gracias. Comprendes muy bien los conceptos, te felicito. Exactamente es eso. Si estamos viendo que el producto es la cajetilla de cigarros, en ese caso, los conceptos que nos acaba de dar el compañero es exactamente correcto. Viene una envoltura de papel laminado, aluminio, papel laminado, mejor dicho. En esos casos, que estaría en contacto directo con el cigarro. Habían otros productos que había muchos, hace unos años se comercializaba a veces cigarros sin este papel. Por eso podemos poner la cajetilla, pero en este caso sabemos que lleva papel laminado. El empaque sería el plástico que a veces envuelve, o mejor dicho, el cartón, el papel que está envolviendo al cigarro, no tanto sería la cajetilla misma, ¿verdad? Y el embalaje, si estamos viendo solamente esta cajetilla, sería el papel celofán que lo está envolviendo prácticamente. Ahora bien, si estamos pensando en que va a ser un producto que se va a transportar y todo, en algunos casos comenzamos a pensar en el flip, ¿sí? Es aquel conjunto de 12 cajetillas que vienen generalmente como se comercializa. Eso también puede considerarse como embalaje, pero lo vamos a ver posteriormente porque hay diferentes tipos de embalaje.
Entonces, es correcta su definición y de veras, muchas gracias. Vamos a ver un segundo ejemplo. Espero que no les cause un poquito o les despierte el hambre. A ver, ¿cómo sería en el caso de esta bolsa de chocolates? ¿Cómo sería? ¿Quién dice? A ver, compañero, ya que te veo muy sonriente, ¿qué dices? ¿Cuál sería el envase? Bueno, ¿Sí? ¿Te escuchan? Dale un poquito a tu... bueno, ¿Sí? Adelante. el, pues el envase sería la bolsa en donde vienen todos los chocolates, ¿no? No, es cierto, ese sería es una buena, el empaque. El empaque es la bolsa donde vienen todos y, y el envase pues sería el aluminio que envuelve el chocolate y el embalaje sería la caja en donde vienen pues ahora sí que todos los empaques. Perfecto, muy bien, excelente. Exactamente, así es. Exactamente. La distinción que tenemos que hacer es que el envase siempre va a estar en contacto directo con el producto. Esa es la distinción que tenemos que tener. Envoltura de papel laminado, la bolsa que contiene los chocolates y la caja en la cual se transporta. Exactamente, eso es muy sencillo. Saber cuál es uno y cuál es otro es la clave. Bien, hay diferentes tipos de envase. Les agradezco mucho la colaboración a todos. Bueno, hay diferentes tipos de envases. Hay envases para el consumidor y envases para la industria. ¿Ok? En el caso de los envases para el consumidor, muchos de estos están diseñados para el mismo consumidor, el comerciante, o para que se puedan colocar en un aparador o en un anaquel. También estos consideran la parte de mercadotecnia y de proyección del producto. Y por lo tanto, pues van a tener ese énfasis. En el caso del envase para la industria, este está enfocando para un manejo conveniente y de protección y de transporte del producto. A eso está más enfocado. Y por lo tanto, su énfasis tiene que ver con la parte de logística. Entonces, prácticamente tenemos dos tipos, o generalmente dos tipos de envases. Lo que estábamos mencionando hace un momento, nosotros podemos tener empaques, ahora estoy hablando de empaques, ¿sí? Empaque primario, ¿sí? Pudiera llegarse a lo que viene siendo el envase, el empaque para un grupo o del detallista, que puede utilizar en un empaque secundario, o que pueda llegar a un empaque de transporte, que puede ser un empaque de tipo terciario. Existe también el de carga, que es el que se utiliza cuando se transporta a través de un contenedor o de un camión. Entonces eso lo llamamos carga de transportador o de flete. Y aquí es donde se utilizan las famosas estivas o contenedores, que también es muy común, pero caen fuera de nuestra clasificación de empaque primario, secundario, terciario. En este caso estamos hablando del empaque. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros vemos los diferentes niveles, podemos tomar una simple lata de algunos chícharos y podemos decir, bueno, ese es el envase o el envase primario o empaque primario. Pero donde viene la caja, pues ya se leía el secundario y cómo se come o cómo se trajo desde la tienda o desde el distribuidor, pues pudo haber usado un empaque terciario. Y lo mismo podemos hacer para una crema de manos, en fin, para cualquier tipo de producto, pero generalmente dentro de la cadena de distribución, tanto su envasado como su empacado tuvo que llevar alguna de esas etapas o tener estas etapas. Bien. Algunos ejemplos, como los que podemos ver, pues aquí están descritos. En algunos casos están sumamente protegidos, en otros son
fáciles de que el consumidor los pueda tomar en ese sentido. En fin, podemos ver diferentes tipos de envases y de empaques. En el caso de los materiales que se utilizan para este caso, las tarimas o los pallets están hechos a veces de materiales compuestos, como el maestro Armand Amado nos platicó la semana pasada. Otros son hechos de laminados de cartón, como lo que ustedes ven aquí en la figura inferior de la derecha, ¿sí? Donde son especiales precisamente con un cartón bastante rígido, ¿sí? Pero para contener algún producto individual. Bien. ¿Qué viene ahora sí enfocándonos un poquito hacia el área de alimentos, que es donde más se comercializan los envases? Es en este caso, el envasado tiene el propósito de que pueda darle las condiciones ambientales adecuadas que todos los alimentos necesitan y enfocar la atención y el cuidado de estos. ¿Por qué? Porque con un mal envasado o un mal empacado del producto alimenticio, se corre el riesgo de deterioración. Los alimentos en sí tienen diferentes métodos de conservación y esto va a depender mucho del tipo del sistema de envasado y de distribución que se vaya a realizar a este alimento. Y en algunos casos la conservación pues usa medios tradicionales, en algunos usan tecnologías emergentes que también son diferentes y para ello hay que ver qué tipo de material se va a utilizar y pues necesitamos, mejor dicho, realizar varios cálculos para poder realizar digamos así, el tratamiento adecuado con el envase al producto que se vaya a comercializar. Sabemos que todos los alimentos son perecederos. Esto significa que después de cierto periodo de almacenamiento es posible de que podamos ver un alimento fresco de otro que se ha conservado por cierto periodo. Lo podemos distinguir. Al ser todos los alimentos perecederos, podemos ver cómo se puede ir dando el deterioro con el tiempo. Muchas veces está influenciado por el tipo de envase que se utiliza. A veces no fue el adecuado, o bien fue el promotor de que se hayan desarrollado, ya sea microorganismos, estamos hablando de hongos, bacterias, en fin, y que causaron también el deterioro del alimento. Eso es algo muy, muy común que se da. En algunos casos el deterioro puede ser espontáneo, es decir, como respuesta a circunstancias externas y debido al tipo de envase que se utiliza. En algunos casos el alimento, su entorno natural, tienden a retrasar el proceso, pero en otros casos también es acelerado. Podemos ver aquí los ejemplos de una lata que ya está por la misma, a veces las condiciones exteriores comienzan a dañar a la lata, o bien la creación de hongos que se pueden dar en algunos panes o en algunos galletas, por ejemplo, comúnmente por la exposición a condiciones ambientales no adecuadas. ¿Okay? ¿Qué puede causar o qué factores pueden causar el deterioro de los alimentos? Bueno, estas pueden ser en primera clase cambios físicos debido a cambios en la temperatura, a procesos bioquímicos o químicos que se dan debido a que hay microorganismos o interacciones entre varios componentes del producto. Y la segunda clase, esa ya es un tanto diferente. Estos se pueden dar por 4 aspectos. Por aspectos mecánicos, por cambios en la humedad del mismo alimento, la absorción que puede haber de los alimentos o interacción con el oxígeno que está en el ambiente y también por pérdida o ganancia del sabor que puede tener el alimento. Varios de estos puntos los vamos a abordar en el tema del próximo viernes.
que es cuando veamos la transferencia de masa. Por lo pronto vamos a dejar estos puntos en esta parte. Los riesgos. Habíamos comentado mucho de los riesgos que pueden existir en un envase. ¿Qué estamos hablando con estos riesgos? En ocasiones, las operaciones con las cuales se realiza el proceso de envasado no son a veces los adecuados. Y aunado a un sistema de distribución en los cuales, por ejemplo, nada más por mencionarles, si existen alimentos que son envasados a cierta temperatura, vamos a llamar unas simples uvas de mesa, generalmente se colectan, se colocan en los recipientes, en los envases, en las bolsas que ustedes ven en el supermercado, pero desde el momento en que se están colectando, generalmente a temperatura de 30 grados centígrados, se llevan hasta la zona, hasta el sitio de empacado que le llaman las empresas, empiezan a aclimatar, empiezan a bajar la temperatura de la uva y la llegan hasta temperaturas cercanas a los 5 grados centígrados, ¿sí? Mediante aclimatación. Durante ese proceso, ya a partir de los 5 grados centígrados, no se debe romper la cadena del frío. Y eso es un proceso que se debe seguir hasta el momento en que llegue, digamos, al supermercado, a donde ustedes o nosotros, todos nosotros vamos a comprar el producto. Si se llega en una parte del proceso de distribución, se corta esta cadena de frío, tendremos el proceso de deterioración del producto. Entonces es aquí donde es importante que también, además del envase, se tenga también ese control durante todo el proceso de distribución. Bien, ese es un ejemplo para que ustedes tengan idea. Antes las técnicas y materiales para envases pues eran utilizadas de manera, digamos, eficiente, pero se requieren de establecer estándares de calidad, tanto del material como el del proceso de fabricación del mismo. Además, existen riesgos microbiológicos que están asociados a cualquier tipo de material de envase, ya que en algunos casos se fabrica el envase, pero durante todo su transporte hasta el momento en que envase el alimento pueden ser susceptibles de contaminación y por lo tanto causar la contaminación del alimento. Entonces ahí hay un punto muy importante por atender. En otros casos es necesario asegurar que el envase esté esterilizado, lo que mencionábamos antes. Y esa esterilización tiene que llevarse ya sea antes de envasar el producto o bien envasado el producto realizar el proceso de esterilización. ¿Ok? En algunos otros de los riesgos que también corre el envase es que puede existir la lixiviación de los componentes que tenga el alimento y estos lixiviados pueden ser solubles al material del envase y con ello poder acarrear transferencias de olores, ya sea desde el envase hacia el producto alimenticio o viceversa. Esto también lo vamos a ver el próximo viernes, estos procesos de transferencias. Técnicas muy modernas como las de el haz de electrones, los rayos gamma, los rayos X para la esterilización de productos alimenticios están siendo utilizados actualmente pues para poder tratar alimentos ya envasados, ya empacados, para que tengan toda la seguridad de que son inocuos, es decir, no tengan microorganismos y puedan ser consumidos con toda confianza por el consumidor. Bien. Vamos a continuar ahora con otra parte de la presentación, que ahora ya nos vamos a referir a los materiales de envase. Los envases, como ustedes ya vieron en algunos ejemplos que ya hemos presentado, se pueden fabricar de metal, que pueden ser hojalata, acero sin estaño, aluminio, en fin, diferentes tipos de metales y de aleaciones.
Otro tipo de los materiales con los cuales se desarrollan los envases son el vidrio. También se pueden fabricar de papel, cartón, lo que le llaman tableros con fibra, o sea, fibra aglomerada. Principalmente los embalajes están elaborados con este tipo de materiales. Pero uno de los que más están teniendo éxito en la fabricación de envases es sin duda los plásticos. Estos se incluyen, como ustedes saben, y ya lo comentó aquí un compañero que esté en la sesión, se utilizan películas que sean homogéneas. Pueden utilizarse películas, recubrimientos, laminados, películas multicapa, películas con papel o metal, ¿sí? Pueden tener algunos recubrimientos metálicos. En fin, en el caso de laminados, estos pueden tener más de uno o materiales de los anteriores, en fin, se pueden fabricar de varios tipos y estos son un tipo de material compuesto. Y en el caso de los plásticos, se pueden aditivar, es decir, pueden tener cargas minerales, pueden tener fibras, pueden tener partículas vegetales, pueden tener partículas también minerales, en fin, o sea, una combinación de materiales que le puedan conferir diferentes propiedades, precisamente a estos envases. Pero antes de continuar, tenemos que tomar la parte de legislación. En nuestro caso, México, además de la Secretaría de Economía, que es la que dicta las normas oficiales mexicanas que cubren a todas las industrias, existe también la COFEPRIS, que es el equivalente a la FDA en Estados Unidos, la Food Drug Administration, que es la que nos marca qué tipo de materiales pueden estar en contacto con los alimentos y también decir, bueno, qué alimentos pueden ser o no consumidos por las personas. Entonces, en ese sentido, dado que nuestras legislaciones a veces son un poquito no tan estrictas y los productos que generalmente pues trabajamos a veces en la investigación están con miras a que puedan exportarse productos de México al exterior, entonces nos tenemos que basar en algunas normas internacionales, como es en el caso de FDA. La FDA, muchos países la siguen porque por las normas tan estrictas que colocan, pues si el producto va a ser comercializado a Estados Unidos. En ese sentido, pues de la FDA podemos ver dos vertientes. Lo que viene siendo aquellos recubrimientos que van a estar en contacto directo con el producto, o en ese caso con el alimento, y también considerar las regulaciones que tienen estos. También se tiene que estudiar. Cuando uno llega a tener contacto, bueno, tiene que estar involucrado en esas cosas, en ese tipo de asuntos, pues recurre a varias instituciones, no solamente FDA, también tenemos que ir a la USDA, a la USDA, que también nos marca ciertos tipos de alimentos que pueden ser posibles de transportar y que bajo qué condiciones. Están también las normas canadienses por el Tratado de Libre Comercio, que también tenemos que cubrir, y también por las normas ANSI. Entonces, tenemos que cubrir también todos esos aspectos. Y muchas veces hay que estar frecuentemente preparado. Por ejemplo, muy pronto vamos a tener el seminario de la nueva regulación que existe para FDA, y esto va a ser en mayo. Entonces, quienes trabajamos en este aspecto, pues tenemos que estar al día de qué nuevas regulaciones existen y qué nuevos materiales pueden ser utilizados o aprobados para poder estar en contacto con alimentos. Hasta aquí alguna pregunta, si ustedes la tienen. ¿Está claro hasta aquí? Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí, va todo claro, gracias. Muy bien. Entonces, continuamos, ¿verdad?
Vamos a pasar ahorita un poquito a la innovación de los envases. Innovación, esa es una primera aproximación. Vamos a estar viendo envases en forma general. Es una primera aproximación, la primera sesión es de eso. Y en ese sentido, la innovación que está habiendo es hacia nuevas formas, estilos y diseños. Otra de la innovación que está habiendo son envases activos funcionales, ¿sí? La otra innovación que viene es hacia funciones de seguridad integradas. Eso es lo que está habiendo ahorita, digamos así, en esta área, los puntos de innovación. Envases que van a tener propiedades barrera, digamos así, hechos a la medida. Es decir, determinado producto deba tener ciertas propiedades barrera, y entonces hacia eso está enfocado. También está muy en boga lo que son los envases inteligentes. No sé si ustedes hayan escuchado o hayan visto en algún supermercado envases inteligentes. Eso es muy común en varios países de Europa y también en Estados Unidos. El esquema ahora de nuevos modelos de negocio basados en envases también es algo que varias empresas se han dedicado al diseño, proponer tipo de materiales y todo, y existen empresas encargadas de esto. Y otro de los componentes está en la parte de logística, envases que puedan mejorar o apoyar a la parte logística, es decir, con la información. Esto es lo que yo les comentaba hace un momento, la trazabilidad del producto. Esa información debe estar en el mismo envase. En fin, pensar en innovación de envases es de posibilidades infinitas. Por ejemplo, un ejemplo tan sencillo, llamemos este tipo de bebida. El recubrimiento polimérico a través de una barra de plata, pues la traduje directamente, pero es un recubrimiento. Esta innovación ha permitido que el producto permita que no se creen microorganismos durante el almacenamiento. ¿Qué es lo que están logrando? Las personas están prolongando la vida ya en aquel del producto. Y por lo tanto, esto está trayendo mucho el sentido de nuevos desarrollos para hacerlo, digamos, un poquito más económicos, porque tiene una capa de plata o partículas de plata. En fin. Hasta hace algunos años, alguna vez tuvimos este modelo de teléfono, ¿verdad? Pero, sin embargo, ahorita están habiendo innovación entre los envases y embalajes de cartón corrugado. Eso ya lo están tomando como un sistema. ¿Qué es lo que están haciendo? Ya no tanto en los procesos de purificación y de limpieza, sino simple y sencillamente tomar las fibras de celulosa con diferentes polímeros que ya no sean, que sean amigables con el medio ambiente y que permitan su incorporación fácil otra vez al ciclo. Y por eso muchos de los productos que actualmente se expenden están utilizando este tipo de tecnologías para fabricar nuevos empaques. Por supuesto, nunca ha dejado de ser materia el reciclado de los materiales. En ese sentido, reciclado óptimo, valores óptimos de reciclaje, o sea, proporciones de los mismos, en los cuales se puedan recuperar aluminio, botellas de plástico y también de cartón, en ese sentido. Hacia eso están yendo estas tecnologías. Con esto voy a cerrar esta sesión, que sería la primera de este módulo, en la cual pues vamos a tener una pequeña actividad. En un momento más se la voy a describir. Y si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario de los subtemas que hemos abordado en esta sesión, pueden hacérmelos llegar a mi correo, de madera@ciad.mx, o al personal, que es tmadera.santana@gmail.com.
Con mucho gusto, si hay alguna pregunta, alguna asesoría que ustedes quieran en materia de envases, muy bienvenida. Entonces, con gusto. En la actividad número 1, les voy a pedir de favor que la actividad va a consistir en eso, que ustedes seleccionen algún material de envase que ustedes gusten, deseen, el que les atraiga más. Seguramente van a estar en contacto con él. Y les voy a pedir que hagan un análisis exterior del envase. ¿Qué forma? ¿Qué información tiene? Si tiene algún contorno particular, si tiene algún color, cómo es su interior, su exterior, en fin, todas las características que ustedes puedan observar de él. Y eso lo pueden escribir en unas cuantas líneas, puede ser hasta de media cuartilla máximo. O sea, básicamente, ¿qué es lo que estoy tratando de que ustedes desarrollen con esta primera actividad? Que vayan viendo, conociendo los diferentes materiales con los cuales se fabrican. Primero los envases, sus características, la información que ustedes tienen, acuérdense de las funciones principales. Y básicamente sería esa la actividad. Es muy sencilla, no puede tomar más allá de unos 15 o 30 minutos, es máximo. Ustedes pueden evaluar. Y con eso estamos concluyendo esta primera sesión para tener esta primera aproximación. Y pues si hay alguna pregunta, con todo gusto, adelante. Y bueno, una pregunta. Sí, claro que sí, adelante. ¿Puede haber el caso en el que coexista, o sea, porque por ejemplo, la definición de envase y empaque pueda ser muy parecida en algunos productos? Por ejemplo, el de las cápsulas en algunas pastillas, ¿no? La cápsula en realidad pues es el envase, pero estamos acostumbrados nosotros comúnmente llamar a la botellita que contiene esas cápsulas también envase. Entonces, coloquialmente no hay una diferencia, pero entre nosotros sí existiría una diferencia también. Sí, efectivamente. En el caso de las cápsulas, como las cápsulas van a ser ingeridas, en realidad, si estamos viendo al medicamento, tú estarías viendo a quién es el producto. En tu caso, estarías viendo al medicamento como lo que está contenido dentro de la cápsula. En ese caso, la cápsula, es correcto, como lo mencionas, sería el envase. Ahora, si tú ves a la cápsula como el producto, entonces ese laminado, ese producto, ese plástico que lo recubre, ese ya sería el envase. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Alguna otra pregunta más que gusten o comentario? Bueno, buenos días. Sí, Este, Gracias. Disculpe una pregunta. No sé si usted bueno, estén con los adelantos en cuanto a precisamente reciclado en los envases, porque lamentablemente después de que cumplen su función, pues muchos envases se convierten pues en basura y en desechos. Entonces, sí es muy importante poder eh, vaya, sí, darle continuidad a esos estudios para evitar esa generación excesiva de residuos y que esos materiales sigan cumpliendo alguna función. sí, efectivamente. En el caso de reciclado, por ejemplo, de botella de PET, que es lo más común de hecho por eso está en la clasificación número 1 como material de reciclaje, eh, están habiendo esas tendencias a poder mejorar el proceso de reciclaje de este tipo de material.
En otros países están utilizando más, pongamos lo que viene siendo los materiales biodegradables. ¿Qué significa? Que muchas veces, como ya después, como bien dices, termina la función del envase y, y este es colocado en la corriente de desechos sólidos. Claro, tomando en cuenta que son separados de lo que viene siendo productos orgánicos e inorgánicos, llegan a un relleno sanitario por las mismas características del relleno sanitario, donde es fuente de microorganismos y todo ello. Ahí pueden comenzar su proceso de biodegradación. Esto es algo que se está llevando a cabo en varios países, que están prohibiendo, por ejemplo, que las botellas ya no sean de PET, que sean principalmente de PLA, de ácido poliláctico, que es un polímero biodegradable. Estados Unidos también lo está llevando en algunos estados, no de manera general, pero esa es una tendencia y que seguramente en nuestro país, que consume mucho botellas de agua, parece muy alto el porcentaje, esa sería una buena solución. Ahora, ignoro por qué no se ha establecido como una regla o algo así que no se tenga. Sí tiene un costo más elevado este polímero, pero todavía no se ve en el mercado nacional ese tipo de materiales. Muchas gracias, doctor. Sí. Tomás, aquí en el chat tenemos una pregunta. Dice, respecto a los plásticos laminados, ¿cuáles son los más utilizados? Bien, en el caso de los materiales laminados, estos van a depender mucho de la función a la cual vayan a ser utilizados. Por ejemplo, si uno pretende envasar, vamos a llamarle así, un queso, el queso Chihuahua, para hacer honor allá a tu tierra. Este material, este producto alimenticio, no lo puedo envasar en una simple película de polietileno. Tiene que haber una combinación de materiales plásticos, por ejemplo, polietileno, alcohol, EVOH y también nylon, porque la misma transferencia que va a haber, ya sea de lípidos, de oxígeno y todo eso, me pueden, si es con una sola capa, deteriorar mucho más rápido el producto. Entonces, por eso tengo que envasarlo con una película multicapa para evitar el deterioro. Y vamos a ver en la sesión, si bien no fallo, en la sesión 10, que va a ser el jueves, vamos a ver el procesamiento de este tipo de envases. Muchas gracias. Entonces, Tomás, nada más una duda con respecto a la actividad esta actividad 1, le escribimos en una media cuartilla y lo subimos, ¿verdad? Lo pueden subir, exactamente. Muy bien. Ya está en el sistema la actividad escrita y básicamente sería eso. Perfecto. ¿Tenemos un tiempo límite, Tomás, para subir esta actividad? Estamos poniendo todas las actividades para el día, sería el domingo. Ok. El domingo a las 0 horas, sería prácticamente para que ustedes puedan tener tiempo de completar esas actividades que son bastante sencillas, ¿no? No creo que en un momento
en algún break que vean, algún producto que a ustedes les interese, sobre todo, puedan escribir esas líneas. Perfecto. Ahí en el sistema ya está la actividad que dice materiales para envases y embalajes, actividad 1, ¿sí? No sé si alguien más tenga alguna duda. Hola, buenos días. Buenos días. Mi duda viene respecto con los empaques de cera. ¿Qué tan seguros es, sobre todo en alimentos? Porque veo que también se ha cambiado de utilizar empaques de plásticos a ceras, por lo mismo de que puede ser que sean un poco más viables en reciclaje o que no contaminen tanto. Bien. Cuando habla envases de ceras, ¿te estás refiriendo al recubrimiento comestible que puede haber en una manzana, en un limón, en una naranja? Sí, a esos y también a los que vienen, por decir, los que no son los comestibles, sobre todo los no comestibles. Ok, perfecto. Vamos a referirnos, y gracias por la pregunta, muy interesante. Hay unos envases, como bien lo menciona aquí la compañera, que son los recubrimientos comestibles. Los recubrimientos comestibles son aquellos que pueden existir en una manzana, en alguna pera, ¿no? Puede ser, en donde ustedes pueden recubrir al vegetal y también al tomate, por cierto, ya está recubierto, y le van a conferir ese color característico, esa característica de brillantes, le dan, eso es lo que busca con esa cera, además de que ayuda a preservar al producto. Bien, generalmente son ceras comestibles, por eso es que muchas veces uno lo puede ingerir, no es asimilada por el microorganismo, por el organismo. Y es una forma de preservar los vegetales, correcto. Ahorita están usándose algunos biopolímeros que son un poquito más caros, pero tienen funcionalidad diferente. ¿Por qué? Porque en una cera, aun cuando un vegetal esté recubierto con una cera, es susceptible a veces del desarrollo de algún microorganismo o de algún hongo. Pero con algún biopolímero, por ejemplo, como el quitosano, se inhibe el crecimiento de bacterias y también el de hongos. Bien, eso en ese caso. Ahora, el otro tipo de envases que se realizan con ceras es que en algunos de ellos están aplicados sobre papel, generalmente es sobre papel, sobre fibras de celulosa, y en ese sentido están siendo utilizados en algunos casos, ya sea para bolsas o bien para recubrimientos para algunos vegetales. Esto con el fin de poder evitar que en condiciones de alta humedad pueda, digamos así, mojarse el producto. Esa es alguna de las aplicaciones que he visto más recientes. Existen otras, pero básicamente se están utilizando más en empaque, no tanto como envase. Y regresando un poquito a tu pregunta, no sé si te la pude responder por completo o esa parte iba. Sí, también, por decirlo, he visto en envases en quesos que utilizan, sí son ceras, de hecho, para ciertos quesos. Realmente, o sea, el uso es el hecho de que el queso no se eche a perder, supongo. Pero realmente no hay algún contacto humano eh, que provoque a nosotros, no sé, algo de no sé, algún tipo, no, ¿Puede contaminarse el de producto? enfermedad, ajá, o de enfermedad a uno, ¿no? Ok.
Generalmente estos recubrimientos, en el caso de las ceras, se consideran prácticamente inocuos en el sentido de que como el proceso se le llama dipping, es remojado, o sea, se sumerge el producto dentro de lo que es la cera y esa recubre por completo el producto. Generalmente son inocuos, no crean microorganismos y pues son una forma de preservar a los alimentos, así como se usan en los vegetales prácticamente. Ok, muchas gracias. Claro que sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, doctor? Tengo una pregunta. Claro que sí. Hace unos días estuve leyendo un artículo sobre los nuevos envases mediante fibras de algas en lo que son las botellas de agua, que al momento de que se terminaba de consumir la botella de agua, la botella tendía a desaparecer, no a desaparecer, pero se encogía y podía ser no podía, o sea, trataban de evitar contaminación. ¿Cuál es la factibilidad de estos tipos de productos en la situación de almacenaje, ahora sí que en masa? Efectivamente. Sí, sí he visto un poquito de esa publicidad de este tipo de envases. Es muy, muy característico, se va encogiendo conforme pasa el tiempo. Los envases hechos bueno, para comenzar, los biopolímeros que parten de las algas se le conocen con el nombre de ficocoloides. En esos son biopolímeros, ¿verdad? Los ficocoloides. Está el agar, el carragenato, el alginato, están entre estos ficocoloides o biopolímeros. Generalmente son de estructura rígida y para poder tomar una forma un poquito más hacia el producto, requieren del uso de algún plastificante. Sobre el producto que mencionas, me parece que está formulado, me parece que con alginato, o algo así, porque me parece ver algas pardas en la promoción. Ahí es un descaro para comenzar el alginato. Se me haría un poquito difícil que sea comercial el producto. Y yo diría que no es muy, muy atrayente la forma, porque el detalle que se tienen con los ficocoloides, hablando un poquito de la experiencia que tengo en ellos, es que el aroma, ¿sí? El aroma, llamémosle a sal, todavía se conserva. Hemos trabajado con películas de agar de algas rojas, y aun cuando ha sido purificado el agar, todavía se siente el olor llamémosle así, a la sal del mismo origen, ¿no? En este caso del alga. Y yo no le vería mucho hasta que no se ensayen a gran escala. Definitivamente, el material que ahorita existe comercialmente, que ya se tienen productos, vasos, platos, cubiertos, envases para botellas. Hasta ahorita el polímero biodegradable que está ya, digamos así, en comercio es el ácido poliláctico. Y no veo ningún otro competidor que pueda así venir rápidamente a suplirlo. Ok, doctor, bueno, muchas gracias. Entonces podríamos considerar ese tipo de tecnologías como para un parteaguas de la caracterización para tratar de erradicar lo que es el plástico. Sí, efectivamente. Sería muy interesante ver esa tecnología
Y por qué no también desarrollar alguna que pudiéramos hacer aquí en México. Tenemos grandes costas y todas esas costas están llenas de algas. No sé si ustedes sepan, pero México yo creo que después de España, Chile y quizás algunos países asiáticos, pero es un productor de algas rojas en la parte de lo que viene siendo el noroeste del país, como es Ensenada, Baja California, donde hay producción en masa de agar. La empresa se llama Agarmex y es una productora muy grande de agar. Tiene maricultivos de algas rojas, en este caso es de Helidium, de la variedad de Helidium robusto. Entonces, es muy interesante, la verdad. Ok, doctor, muchas gracias. Claro que sí, a usted. Buenos días. Sí, buenos días. Mira, una pregunta es respecto a si yo quiero mantener a cierta temperatura un producto, ¿qué tipo de empaque podría usar? O sea, en cuanto a materiales, ¿cuáles son los que se usarían para, digamos, mantenerlo a 20 grados o 25 grados? ¿Cuáles son los empaques que se usan para ese fin? Sí, correcto. Primero, antes que nada, ¿qué tipo de producto se piensa almacenar? ¿Es un producto ácido? ¿Es un producto graso? ¿Es un producto neutro? Va a depender de tu tipo de producto. Bien. En segundo lugar, bueno, esa es una parte que tú planteas al principio. Después tienes que pensar, ¿es un envase cerrado? ¿Va a ser abierto? Digamos, un tipo clamshell que tiene agujeritos, una bolsa, en fin. Eso es lo que primero. Si quieres, vamos a comenzar con la primera parte. ¿Qué tipo de alimento es? Bueno, digamos que es un líquido que quiero mantener a cierta temperatura. Perfecto. Entonces, tiene que ser un envase cerrado. Puede ser, si lo buscas con plástico, con metal o con vidrio. Si fuera plástico, pues tiene que ser una botella. En el caso del vidrio, pues también. Y en el caso de metal, pues que tenga recubrimiento para que no vaya a haber ninguna reacción con el metal y tu producto. Si vas por la parte de plástico, tu producto es dañado por el oxígeno exterior porque existe la permeabilidad, es decir, el oxígeno exterior puede penetrar, puede pasar al interior de tu producto y lo puede deteriorar, como ocurre con los aceites comestibles, ¿no? En el caso de los aceites comestibles, el envase está fabricado en PET, pero generalmente a veces tienen diferentes capas para evitar que el oxígeno de exterior del aire penetre y pueda comenzar a ocasionar el enranciamiento del aceite. Esos son los casos que tú tienes que analizar, empieza a analizar en el producto. Ok, y para mantener la parte térmicamente estable del producto, ¿necesitaría un recubrimiento de cuál tipo o cómo sería en ese caso? Ok. Los plásticos, como vamos a ver en la sesión del miércoles, en la sesión número 9, hay una, vamos a decir así, hay un rango de temperaturas en los cuales son estables, digamos así, pueden ser rígidos, se mantienen a la temperatura ambiente, pueden tener ciertas características, o bien cuando comienzan a volverse flexibles, vamos a decir, cercanos a la temperatura de transición vítrea o bien muy cercanos a la temperatura de fusión. Pero podemos encontrar un rango de temperaturas en los cuales pueden servir o pueden ser útiles para almacenar el producto.
Entonces ahí habría que seleccionar el tipo de plástico. Vamos a ver las diferentes y poder decir, bueno, mi producto pues puede ser aislado del oxígeno. Bueno, hay ese tipo de plásticos. No necesito que sea aislado, que no le entre la humedad, o sea, que no le afecte la humedad. Pues puede ser ese otro tipo. Entonces vamos a ir seleccionando qué tipo de material de envase puede ser. Por lo pronto, así a grosso modo, sin saber exactamente qué tipo, polietileno, polipropileno, posiblemente hasta PVC, pueden ser útiles para el propósito que uno busca para ese tipo de alimentos, que pueden conservarse a 20 grados centígrados o quizás en una nevera a 5 grados centígrados y te pueden proporcionar estabilidad hasta los 80 grados centígrados, 60-70 grados centígrados son bastante estables, sin presentar deformación en el envase. Muchas gracias. Claro que sí, con gusto. ¿Alguna otra duda o comentario? Si no hay más dudas, pues quiero agradecerte, Tomás, el tiempo que te tomas en compartirnos toda esta información. Y bueno, quedaría pendiente ahí la actividad 1 y pues agradecer a toda su participación y esperando contar con ustedes el día de mañana a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Si no tienen algún otro punto, pues gracias por participar. Muy bien, muchas gracias y buen día a todos. Hasta mañana. Muchas gracias, Tomás. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana entonces, correcto. Hasta luego, nos vemos, Perla. Bye.